Hola, soy Ela Rodríguez, soy estudiante de Traducción e Interpretación, estudio en la Universidad del País Vasco y en este momento estoy cursando el tercer curso. Y quería presentarme simplemente para empezar con este portfolio y nada, iré añadiendo cosas que me van pasando durante este cuatrimestre y espero que guste. Bueno, soy Ela Rodríguez y quería empezar haciendo el portfolio con un vídeo, que espero que no sea muy aburrido, pero sobre todo para poder contar cuáles son mis objetivos en esta asignatura y qué es lo que pretendo aprender y hacer durante este cuatrimestre en la asignatura de Prácticas 4. En realidad no he preparado este vídeo, quería que sonase bastante espontáneo y que fuese natural. Y ahora mismo ya acabo de entregar la primera práctica junto a Elena y yo con las nuevas tecnologías no es que sea la mejor y siempre intento estar al tanto de todo, de intentar siempre estar al tanto en el sentido de buscar mis vías, siempre utilizar los programas adecuados y sobre todo, pues ya que hoy en día Internet tiene tantas utilidades y pueden ser tan beneficiosos, pues ¿por qué no aprovecharme de ellos y beneficiarme? Aún así, he de reconocer que muchas veces me suponen muchísimo tiempo, porque por ejemplo para hacer este encargo sobre subtitulación pues hemos pasado muchísimas horas intentando no hacer la traducción y la subtitulación, sino que ese aspecto técnico del encargo. Pero bueno, antes de hablar sobre el primer encargo me gustaría decir cuáles son mis objetivos. Hasta este año, hasta tercer curso, no he tenido ninguna experiencia traduciendo, ya que durante el primer curso nos dedicamos más a perfeccionar nuestros idiomas y durante el segundo curso estuve en Alemania de Erasmus y aunque aprendí mucho alemán y muchas cosas sobre la cultura alemana y viajé mucho y me lo pasé muy bien, pues en realidad en lo que tiene que ver con la traducción pues no avancé mucho. Entonces este año ha sido una gran sorpresa para mí, he descubierto pues este mundo de traductores tan interesante que me gusta tanto que bueno, me puedo pasar horas y días con este asunto y soy muy pesada, pues después decir a mis padres, a mis amigas, pues que siempre estoy hablando de lo mismo pero bueno, al final me gusta tener que dedicar tanto tiempo a esto porque es algo con lo que disfruto en realidad. A veces me quejo y digo, pues joder, ¿qué es esto? Tal, pero en realidad lo disfruto mucho. Y saber utilizar las herramientas de traducción con las que tan perdida me encontré durante el primer cuatrimestre de este tercer curso y vi que los demás se encontraban igual de perdidas que yo, que solamente estaban más avanzadas la gente que el año pasado se había quedado aquí y había tenido clases de prácticas de traducción y por lo tanto encargos y pues tuvieron que también hacer frente a esos encargos y tuvieron que buscarse la vida.
pues ya que estamos en el segundo cuatrimestre y he conocido una parte de las herramientas de traducción y el mundo de la traducción, los blogs, los diccionarios, los corpus, etcétera, me gustaría ahora dominarlos un poquito más y no perder tanto tiempo investigando qué es lo que son, ya irlos dominando y utilizarlos como algo más automático, sin tener que estar investigando tanto y no perdiendo, pero en cierta manera sí. Y bueno, aparte de esto quisiera mejorar la calidad de mis traducciones. Con esto quiero decir que a veces me encuentro con que mi nivel de español quizás no es tan bueno como el de mis compañeros de clase, por el hecho de que yo siempre he estudiado todo en euskera y empezar a estudiar la carrera en castellano se me hizo un poco duro. Entonces hay muchas expresiones que a la gente le salen automáticamente y yo los tengo que buscar, tengo que buscarlos. Y aparte de con la calidad, claro, la calidad, pero también el tiempo. Es decir, no es cierto que si dedico 8 horas al día a esta asignatura, la calidad va a mejorar. Lo que quiero es que esa relación entre calidad y tiempo mejore. Y otra cosa que quiero también es, que creo que sí que lo voy a conseguir, porque durante el cuatrimestre anterior mejoré bastante en ese aspecto. Soy una chica que siempre hago todo deprisa, quiero hacerlo todo y quiero hacerlo todo bien. Y entonces muchas veces pues no reviso las cosas, qué tal los he hecho, simplemente quiero hacerlo todo. Y durante las prácticas 3 del cuatrimestre pasado, pues tuve que revisar mucho los encargos y es una cosa totalmente nuevo para mí. Y este cuatri quiero mejorar en eso, quiero revisar todo más, hacer las cosas mejor, porque creo que es una parte muy importante de la traducción, aparte del hecho de traducir y el hecho que va antes, que es el de documentarse. Creo que después de hacer la traducción debe reposar, debemos repasarlo, darle los matices que creemos que igual le faltan, que hay que tocarlo mucho para poder conseguir pues la mejor traducción posible, porque ya sabemos que no existe una traducción perfecta. Y bueno, pues esos son mis objetivos en este cuatrimestre, además de aprender nuevas cosas, ¿no? Siempre aprendemos nuevas cosas, tanto en clase como por nuestra cuenta, leyendo. Y bueno, porque yo creo que ya a estas alturas lo que pretendo no es mejorar mucho mi nivel de inglés. Lo que pretendo es más saber aplicarlo y saber utilizarlo, porque ya no voy a pretender tener clases de gramática o de vocabulario. Esto ya es una cosa más que tiene que ir ya más aparte. Respecto al primer encargo, he de decir que me gustó mucho el hecho de que fuera subtitulación, porque durante el primer cuatrimestre hice un curso de traducción literaria que fue muy interesante y aprendí mucho, pero sé que bueno, tampoco ha sido de gran utilidad en el sentido laboral, porque sé que no voy a conseguir ningún trabajo de eso, pero simplemente por curiosidad propia y por mejorar en el aspecto, pues lo hice, me animé a hacerlo y ahora estaba dudando si hacer un curso sobre subtitulación, porque siempre pues sabía que era muy difícil por todo esto que hay de fansub y todo esto, pero nunca tenía esa disposición de decir, mira, me voy a poner y lo voy a hacer. Y ahora al tener un encargo de subtitulación ya no tengo ganas o me da pereza, no voy a saber hacerlo, es que tengo que hacerlo. Entonces empecé, cuando supuse más o menos que el encargo iba a ser de subtitulación, me bajé un vídeo de mi canción favorita, que está en vasco, y lo subtitulé utilizando el programa Subtitle Workshop, y la verdad es que tuve que sincronizar todos los tiempos y era una canción un poco filosófica
y me costó mucho traducirla también y me pasé muchas horas haciéndolo, pero una vez que ya tenía los subtítulos no conseguía pegarlos al vídeo que me había descargado. Entonces ahí empezó mi odisea dentro del mundo de la subtitulación, y como soy muy cabezona dije, esto lo tengo que hacer. Y bueno, ya una vez que nos dieron el encargo, descubrí que quizás había otros programas más adecuados para la gente como nosotros, que somos simplemente subtitulamos por gusto, que era Risub, y me bajé diferentes programas, pero me quedé con el Risub. Y al final, pues la verdad es que me costó muchísimo trabajo, muchas comeduras de cabeza. Estuve preguntando a la gente por Twitter, por Facebook, a gente que conocía, que pensaba que quizás sabría algo sobre cómo subtitular. Nada. Luego también a gente de clase que sabía que ya iban más avanzados que yo, y no vi que la gente estaba tan dispuesta a ayudar, aunque al final la verdad es que todo el mundo se ha portado muy bien y nos han ayudado mucho. Pero por eso estuve descargándome veintenas de programas que yo decía, mi ordenador va a morir, porque va a morir de todos los viruses que puede haber cogido al haberme descargado tantos programas. Y al final, pues como yo digo, el que sigue la consigue, y conseguimos hacer el encargo a tiempo, con bastante tiempo, teniendo en cuenta de que pues entre que yo he tenido que ir a la tele a grabar y tengo también que trabajar por las tardes y todo, pues tampoco teníamos mucho tiempo para quedar. Al final lo hicimos con bastante tiempo, quedándonos eso sí, un día hasta las 5 de la mañana. Y me ha gustado mucho este proyecto, porque ahora sé subtitular y es una cosa que siempre he querido saber. Aquí estoy otra vez para ir completando el portafolio. Hoy es 23 de febrero, ha pasado una semana y algo desde la última vez que grabé. Y bueno, primero me gustaría comentar algunas conclusiones. El resultado fue muy bueno, mejor del que nos lo esperábamos. Y bueno, entonces no me puedo quejar. Aparte de esto, pues tengo que decir que acabamos el proyecto el viernes y bueno, pues durante ese fin de semana subtitulé una película de Agatha Christie, que es mi autora favorita, y pues subtitulé más de 2000 subtítulos, creo, en una película de casi 2 horas. Y lo hice por gusto, fue un trabajo, pues estuve muchísimas horas, pero creo que demuestra que de verdad me interesaba el encargo y que estaba dispuesta a aprender. Y bueno, pues eso como primer comentario. Y ahora ya paso al segundo proyecto, que es traducir un documento en grupos de 3 sobre derecho. Y a mí me gustaba mucho el tema, porque no es que tenga mucha idea sobre derecho, y entonces pues intenté informarme antes ya de que nos diesen el encargo. Intenté pues leer algunos documentos y sobre todo pues en clase se mencionó que probablemente entrarían las diferencias entre el common law y el civil law, y entonces pues empecé a indagar sobre el tema y pensé que el viernes, o sea, ayer en clase de prácticas, hablaríamos quizás un poco de eso, pero la clase estuvo dirigida más a otros asuntos. Pero bueno, la verdad es que me ha venido muy bien, porque ya he leído el documento que nos mandaste ayer, no completo, pero bueno, a mí me ha tocado traducir la primera parte, entonces he leído un poquito más, pero tampoco entero, pero bueno. Y entonces pues voy a comentar un poco el procedimiento que he llevado hasta ahora
que todavía acabo de empezar a traducir y que tengo planeado llevar para que todo esté bien y a tiempo. Bueno, en primer lugar, me documenté un poco sobre el tema y más que leer también cogí unos apuntes pequeñitos, no redacté nada, pero un pequeño esquema sobre la diferenciación entre el tipo de derecho y el otro. Y ahora pues el procedimiento es, pretendo traducirlo en 2 días, es decir, para el lunes pretendo tenerlo ya muy bien, o al menos en sí tenía pensado para mañana, pero no sé si va a ser posible. La cosa es que quiero hacerlo rápido para poder corregir mi traducción antes de que lo pongamos en grupo y podamos contrastar todos lo de todos y quizás hablar sobre terminologías, si todos hemos utilizado la misma o no, etc. Entonces lo que he hecho ahora, hoy a la mañana, es leerme el texto, ir subrayando todas las palabras que me causaban confusión. Por una parte, terminología especializada en derecho, en amarillo, y por otra parte, palabras pues de uso quizás común o que no tengan quizás que ver con el campo de derecho, de rosa. Y he elaborado un glosario, todavía no lo he resuelto, pero bueno, ya he preparado el glosario y entonces he mirado también algunos glosarios de derecho y judiciales, y en esto ya estoy un poco más enterada porque cuando hice el cuatrimestre pasado el curso de interpretación policial tuve que elaborar bastantes glosarios, y entonces pues en temas de, por ejemplo, pues juzgados o cosas así, estoy un poco más puesta, porque ya tuve que hacer en el curso de interpretación policial. Y bien, entonces tengo los glosarios y entonces he organizado mi glosario en 4 columnas. Por una parte he puesto el término en inglés, por otra parte he puesto la traducción al español, el que seguramente aplique al texto. Luego he puesto sinónimos, porque muchas veces cuando miramos el Word Reference o lo que sea, suele aparecer entre paréntesis sinónimos, y a veces me parecen que son más adecuados que quizás el término mismo que está escrito. Entonces voy a ponerlo porque a veces creo que me puede resultar útil. Y finalmente he puesto alternativas, pues si a mí me interesa el significado o el primer significado de esa entrada de diccionario, pues en la última columna pondría los demás, para que quizás en algún futuro me pueda resultar útil, aunque no lo sé. Y la verdad es que no he hecho muchos glosarios hasta ahora, apenas he hecho glosarios, pero creo que cuando tenemos un proyecto de un tema especializado y quizás de una importancia, pues en este caso legal, que es algo serio, me parece casi necesario hacer un glosario. Entonces quiero empezar a aprender. Todavía no domino muy bien las herramientas, pero sí que he mirado también algunos tutoriales de Word para poder quizás hacerlo más automáticamente, pero esta vez no he aplicado nada. Y bueno, esto por la parte mía de mi parte de traducción. Luego hemos quedado que ya el lunes o el martes quedaremos para hacer la puesta en conjunto y leerlo, y a mí me gustaría hacerlo bien, es decir, leerlo todo bien, porque hay muchos términos que se pueden traducir de muchas maneras y todo el documento tiene que utilizar los mismos criterios. Entonces, pues cuanto antes lo juntemos, antes acabaremos y más tiempo tendremos de desconectar de nuestro propio texto, y ya verlo como algo general, actuar más de correctores y editores que de traductores. Y bien, esto por la parte del encargo. Y para finalizar, quisiera comentar que también me he puesto otro objetivo que no tiene que ver con precisamente este encargo, pero son las herramientas de traducción asistida por ordenador. Siempre he tenido esa cosa
de querer aprender a utilizarlos y nunca he podido aprenderlos. Entonces me he bajado unos manuales, el programa de Omega T, porque es gratuito y ahora que no tengo ni idea, no me merece la pena pagar ninguna cantidad por ningún curso. Y entonces pues voy a intentar, ando muy justo de tiempo por todas las traducciones que tengo de clases, de trabajo, etcétera, pero voy a intentar introducirme en ese mundo y quiero saber en realidad cómo se utilizan, porque yo ahora ya he estado salseando un poco, he estado mirando algunos blogs y algunos tutoriales que proponen en los blogs, así que quizás vaya algún día a tutorials a preguntarte algo de eso, que no sé si es viable o no, pero pues acaso lo digo. Y esto es todo por ahora. Como he dicho, tampoco se puede completar mucho más porque tenemos muchísimas más traducciones de otros idiomas, tenemos muchísimos textos que editar y corregir y aparte de esto pues otras cosas que hacer. Yo tengo que empezar a estudiar francés porque me voy a Canadá, tengo que seguir estudiando chino, entonces tengo muchísimas cosas encima que voy a intentar pues salir adelante. Y esto es todo. Hola, pues bueno, aquí estoy otra vez, es de nuevo sábado. Hoy primero quería comentar que el plan que hice la semana pasada, más o menos sobre cómo ir elaborando este encargo, ha ido bastante bien, porque muchas veces suelo procurar demasiado o suelo decir voy a hacer esto y lo otro y luego en realidad no lo hago. Y esta vez pues sí que he cumplido bastante con mi plan, quizás también por la presión que tenemos al estar en grupo y yo por mi parte por lo menos no quiero fallar a nadie. Y igual esto me ha influido. Y bueno, la cosa es que nos ha salido bastante bien. El martes fuimos a tutoría y hablamos sobre cómo nos podíamos organizar y la verdad es que fue una muy buena idea que nos dijera que podíamos elaborar un documento en Google o Dropbox y trabajar los tres juntos, porque al tener todas clases diferentes y estar organizados de diferente manera, pues es difícil quedar y a veces igual tampoco es tan productivo trabajar en grupo. Entonces, pues este sistema nos ha funcionado muy bien, hemos ido trabajando a través de Google Drive y la verdad es que muy bien. Al principio cada uno repasó su parte más minuciosamente y luego los juntamos y los pusimos en el documento de Google y cada uno fue leyendo las partes de los demás y escribiendo comentarios antes de corregir. Nada, hombre, si era una errata, pues obviamente le íbamos a corregir directamente y no tenía ninguna necesidad de comentarse, pero en cuestión a términos o quizás a una estructura sintáctica, pues sí. Y entonces, pues poco a poco fuimos haciendo comentarios, etcétera. Normalmente ahora vamos a través de Facebook y el viernes tuvimos una clase entera para poder todavía organizarnos mejor. La verdad es que nos vino fenomenal porque ya lo rematamos, lo teníamos casi acabado porque habíamos estado el día anterior, el jueves, hasta muy tarde trabajando en ello y comentando problemas, etcétera. Y la verdad es que el viernes pues tener esa hora y media para trabajar pues estuvo muy bien y ya lo finiquitamos prácticamente. Luego le dimos un último repaso en casa, por si acaso, pero ya el viernes pues lo mandamos, o sea, ayer. Y bueno, pues eso por la parte del encargo 2. Ahora quería seguir diciendo que bueno, la semana pasada acabé mi vídeo comentando que estaba bastante interesada en saber cómo funcionaban las herramientas estas de traducción asistida y tras estar pensando si hacer algún curso o algo, al final me he decidido por dejarlo un poco para más adelante y me he apuntado a un curso que organiza SETRAD la semana que viene
en Pamplona, que es impartida por José Castro, y el curso es informática aplicada a los traductores y es solamente una jornada, pero creo que me vendrá bastante bien, así que pues adelante, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Y aparte de esto, pues no tengo mucho más que contar. El encargo ha sido duro en el sentido de palabras, pero en realidad a mí tampoco me ha parecido nada del otro mundo. Me parece algo que, pues lo que se dijo en clase, ¿no? Nosotros cuando luego ya nos graduemos y vamos a trabajar, vamos a tener que enfrentarnos a estas cosas y probablemente tengamos que hacer encargos a contratiempo no una vez, sino que muchísimas veces. Entonces, a mí me ha parecido un encargo muy acertado porque es verdad que era largo y era especializado, pero tampoco tenía mucha dificultad, se repetía mucho el texto. Entonces yo creo que, aunque fueran muchas palabras, pues se podía traducir a un ritmo bastante ágil. Luego la cosa era, al ser tan largo, pues unir criterios. Nosotros, por ejemplo, tuvimos problemas, pues uno había puesto las comillas inglesas, la otra había puesto comillas latinas, las mayúsculas, eso nos ha dado bastantes problemas, y alguna terminología que otra. Pero bueno, es normal y hay que ir mirándolo de uno en uno y haciendo comentarios y de todo, pero vamos, no me ha parecido nada del otro mundo. Y esto lo quería comentar ahora porque en los comentarios que hicieron ayer en clase, yo normalmente suelo participar en los comentarios, pero ayer creo que no tenía nada que decir, porque es cierto que tenemos más asignaturas y que probablemente, y seguramente, estoy segura, vamos, esta es la asignatura que más tiempo nos lleva fuera de clase. Pero yo es con esta asignatura con la que he aprendido, la que más, cuando estamos poniendo en práctica nuestro oficio. Y hay otras muchas clases en las que perdemos el tiempo y tenemos que hacer trabajos, tenemos que hacer muchas cosas, pero es lo que hay. Y si no estás dispuesto a hacerlo, puedes presentarte al examen final, puedes optar por otras vías. Entonces, porque yo también trabajo, tengo más de un trabajo y voy a todas las asignaturas, intento sacarlo todo y creo que se puede. De hecho, obviamente se puede. Entonces, pues aquí cada uno pues también tiene que irse dando cuenta que la vida es así, que no podemos pretender estar de fiesta todo el día. Y yo soy la primera que me gusta, pero si no se puede, pues no se puede. Y cuando hay que esforzarse, se esfuerza. Y eso se nota en el interés que tiene en realidad cada uno en traducir. Y ese era pues un pequeño comentario que quería hacer. Es verdad, simplificando, pues eso, ¿no? Que es verdad que nos coge mucho tiempo fuera de clase y yo no estoy de acuerdo en tener tantas horas de clase, y a muchas clases no voy porque me parece que es una pérdida de tiempo, pero me parece que es una de las clases más útiles, por no decir que es la más útil. Y nada, pues estoy esperando al siguiente encargo, a ver lo que es. Bueno, hoy es lunes, ya el viernes nos diste un nuevo encargo, el encargo número 3, que son grupos más grandes y lo cual es también un reto más. Además, al ser la traducción en dirección inversa, también pues es más complicado. La primera impresión que tengo, después de ya haber estado unos días con el texto en las manos, es que no nos hemos organizado quizás tan bien como en el segundo encargo. En el segundo encargo pues nos organizamos bastante bien, el resultado final no fue muy bueno, pero yo creo que, yo me esperaba algo más, pero quizás es verdad que todo es mejorable y pues bueno, es lo que hay y pues a trabajar más duro todavía. Por esa parte,
pues esta vez nos hemos repartido quizás más ordenadamente el trabajo. Al estar todos en clase, pues pudimos repartirnos mejor, y también con las pautas que nos diste sobre cada uno asumir un rol, pero yo tengo la impresión de que no nos hemos organizado tan bien. Nos asignamos a cada uno un rol, y a mí me tocó traducir mi parte, y aparte de eso de revisora, porque es una cosa que no me importa y me gusta además, y no me veo quizás tan capacitada como para maquetar o para revisar la terminología o lo que sea. Y bueno, el reto ahora es pues organizarnos bien. Hemos asignado para hoy, que es lunes, tener todo el glosario hecho, que ya está. Para el miércoles tenerlo todo revisado, o sea, traducido, perdón. Para el jueves o viernes tenerlo ya todo revisado y tener la versión final, y ya el viernes y el sábado maquetarlo. Yo creo que lo vamos a conseguir, pero quizás la comunicación es menor que la que era antes, y yo creo que esto nos va a servir para empezar a trabajar más en grupo y saber que pues hay que atenerse a las consecuencias. Por ejemplo, este fin de semana yo he estado bastante ocupada. El sábado acudí al curso de informática productiva para traductores en Pamplona con José Castro, y el domingo tuve unos asuntos familiares, por lo tanto pues me he visto un poco al límite con el tiempo, porque si tenemos que tener para hoy el glosario hecho, significa que nos tenemos que tener todo el documento leído y tu parte mirada todo bien, contrastada la información y algunas dudas sobre nombres propios, por ejemplo en este caso, aclarado. Y me ha costado mi tiempo. Pero bueno, mi impresión esta semana ha sido más o menos esa, y lo que espero aprender con esto es pues a trabajar en grupo y a adaptarse al tiempo que se nos va en general. Luego también el método de trabajo, yo prefiero trabajar con Google Drive, donde se puede editar el documento directamente, pero en el grupo se decidió trabajar con Dropbox, y pues bueno, estamos en ello. Entonces a final de semana andaré más tranquila, supongo, porque para el viernes estoy haciendo unos trámites con Canadá, y entonces pues estoy un poco ocupada. Por lo tanto, este fin de semana, cuando tenga más tiempo, daré mis impresiones sobre este encargo, aunque todavía no tengamos la nota ni nada, y daré más detalles sobre lo que he aprendido, el proceso de traducción en este encargo, y eso ha sido todo. Simplemente quería mantenerme al día con los vídeos. Bueno, aquí estoy otra vez grabando este vídeo. Hoy es 29 de marzo, es martes, y después de una semana bastante dura, pues os voy a contar mis impresiones generales sobre pues lo que hemos hecho con este encargo. Las notas vinieron enseguida, pues lo entregamos el sábado por la noche, y el lunes, ayer, ya teníamos las notas, y bueno, pues estoy muy contenta con la nota y en general, porque la verdad es que tenía mucho miedo de que suspendiéramos y que nuestro trabajo no fuera reconocido, al menos mi trabajo, porque en este encargo, lo que dije la semana pasada, quizás no me he implicado tanto como a mí me hubiese gustado, pero eso no significa que haya estado muchas horas. De hecho, he dejado de hacer cosas que tenía que hacer por hacer este encargo, y la semana pasada fue horrible por todas las horas extras que tuve, y entonces pues no me dediqué tanto como me hubiese gustado hasta el jueves. Hasta el jueves fui un poco más a mi bola, y con mi traducción tuve mucha inseguridad, y bueno, la cosa es que al tener amigas también en el extranjero, pues vi que era una oportunidad bastante buena para que me lo pudieran revisar, ya que era una traducción inversa, y hablé con ellas, hablé con dos personas que son con las que
tengo muchísima confianza y que este verano voy a pasar con ellas. Por lo tanto, les mandé el documento con mi parte traducida a las dos por separado y les dije que me lo corrigieran, por favor, y que me dieran sus impresiones, etcétera, porque a veces quizás no me había explicado en inglés como yo me quería y me corregían de una manera que estaba bien para lo que ellas habían entendido, pero no tenía nada que ver con el texto original. Por lo tanto, pues les pedí ese favor y me lo hicieron enseguida, estoy muy contenta, y me dieron sus impresiones. Y a raíz de esas dos correcciones que me habían hecho, que por supuesto eran diferentes, fui eligiendo la que más apropiada me parecía y así hice mi traducción. Y con mi parte de la traducción estoy muy contenta, creo que lo hice bastante bien y que me ha implicado más que otras veces. A veces tengo miedo a pedir esos favores de encasquetarle a alguien, decirle mírame este texto que a ellos no les interesa para nada y es un tema totalmente, no sé, que no produce ni interés ni nada, y entonces creo que tengo que aprender también a pedir más favores. A mí cuando me piden un favor, pues puedo decir que sí o que no, pero siempre que lo puedo hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer encantada, sabiendo además que estoy ayudando a los demás. Y entonces, bueno, pues por mi parte de traducción estoy muy contenta, y luego pues vino la hora de juntarlo todo y en un documento de Dropbox, en una carpeta, cada uno iba subiendo sus traducciones finales. Y Ainhoa y yo íbamos corrigiendo. Ainhoa me dijo que bueno, ella se iba de viaje a León y intentamos repartirnos un poco el trabajo, que no fueran tú corriges la mitad y yo corrijo la mitad, porque obviamente eso no iba a funcionar. Y por lo tanto yo al principio corregí los, más o menos, la tipografía, es decir, las negritas, los números, las cursivas, etcétera. Y bueno, aunque parezca una chorrada, pues me llevó bastantes horas porque, por ejemplo, una compañera había puesto todas las traducciones que teníamos en cursiva en castellano y en paréntesis en inglés, todo al revés. Había números mal, años mal, comas, puntos, con todo, y ha habido gente que pues, ha cometido algunos fallos bastante graves, en mi opinión, de no haber revisado su trabajo. Yo dije, el hecho de que tengamos en nuestro grupo dos revisoras no significa que vosotros tenéis que traducir a la ligera y luego mandarnos a nosotros a revisar, porque nosotros también tenemos nuestra parte igual que vosotros y no podemos dedicarle el 100% desde el principio a vuestro trabajo. Y entonces me sorprendí un poco con algunos trabajos porque estaban muy mal redactados y eso, que no se habían corregido, porque si se hubiesen corregido, se hubiesen puesto las negritas, las cursivas o los números hubiesen comprobado que están bien, pero también, bueno, pues en eso consiste mi trabajo y eso es lo que hice en un primer momento. Y luego ya hablando con Ainhoa por teléfono, nos fuimos organizando y bueno, pues yo empiezo desde el final, empecé por el de Miquel, ella empezó por desde el principio y íbamos haciendo comentarios. Y entonces creo que en ese trabajo ha habido gente que se ha implicado muchísimo más que los demás. Yo me situé un poco en el medio porque es verdad que me he implicado mucho, pero por mi satisfacción personal quizás me hubiese gustado hacerlo más, implicarme más. Y pues les agradezco muchísimo a Ainhoa y a Maider por todo el trabajo que han hecho, porque ha sido un trabajo excelente y ha sido con las que más he interactuado. Y por mi parte, pues eso, y la revisión me llevó muchísimas horas. El viernes estuve todo el día en casa, iba a volver a casa, a mi pueblo, y no pude porque estuve revisando todo el día, no fui a clase, no fui a trabajar, entonces ha sido un trabajo duro. Y eso, el fin de semana pues fui a mi pueblo, vuelvo una vez al mes más o menos, y estaba todo el rato pendiente de la traducción. Y de hecho pues salía a cenar con mis amigas, que nos juntamos muy pocas veces y eso, y además estaba en el teléfono con Maider, que tal esto, el problema que hemos comentado antes de los megas, de la maquetación, etcétera. Y bueno, pues mi comentario final sobre esto sería que nos hemos organizado bien, pero que quizás mi opinión es que los revisores deberían de tener el rol de revisores y no el rol de traductores y revisores, porque si no te vuelves loca. Y hemos andado justos de tiempo porque
teníamos muy poco tiempo para hacer todo, pero bueno, nos hemos arreglado muy bien y yo creo que ahora lo que hay que hacer es seguir adelante, aprender de los errores que hemos hecho, pues de tipo ODT, Word y de algunas comas, ciudades que hemos escrito en castellano o en inglés, y las cosas que son errores que se cometen y sobre todo si no tenemos experiencia, y con los errores que hemos cometido aprender, y yo por lo menos tengo muchas ganas de que el siguiente encargo sea todavía mejor. Y espero de algunas personas que han traducido, espero más trabajo, sobre todo a la hora de revisar sus trabajos, que no hay que traducir a la ligera y venga, esto ya está traducido y lo enviamos, no. O también cuando estaba revisando, pues ahí y medio me estaban continuamente hablando y qué tal va esto y esto y aquí qué ponemos y quizás los demás personas no me han dicho qué tal mi parte o qué impresión tienes o cómo va. Y eso ya lo he hablado con ellos, porque todas las cosas se solucionan hablando y ya lo hemos hablado y esperemos pues que en el siguiente encargo también sigamos con nuestro ritmo y que podamos mejorar. Y si no, pues eso. Esto ha sido todo durante esta semana. Hemos aprendido muchas cosas. Yo también he aprendido cosas, pues nuevas páginas, nuevas maneras de poder documentarse y entonces pues estoy contenta. Con mucho trabajo, pero contenta. Bueno, hoy es 2 de abril, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que grabé el último vídeo y la razón ha sido que en realidad tampoco he tenido tanto que contar y también el hecho de que ahora hemos tenido vacaciones, no estamos de vacaciones y al mandar los dos proyectos a la vez con una fecha límite más lejana, pues estamos tomando un poco más con calma, aunque en realidad, bueno, no sé. Entonces primero quería contar mi experiencia en Mimeti. Fue totalmente positiva porque pude conocer a muchísima gente con la que había hablado por redes sociales, sobre todo por Twitter, porque en Twitter me dedico más o menos a difundir las entradas de blogs que publican mis compañeros y entonces pues fue algo muy bonito poder por fin verles y charlar con ellos y estoy muy contenta. Por una parte eso. Luego, como comentaba en el blog, también estoy muy contenta por haber asistido por las charlas que hubo, porque a pesar de que hubo, yo creo que 3 días seguidos que no dormimos, Elena y yo, no podíamos dejar de atender ni un solo segundo, porque era muy interesante. Y las charlas fueron totalmente diferentes, es decir, fueron totalmente diferentes, y no puedo decir que alguna fuese más interesante que otra. Algunas charlas eran más aplicables a nuestro día a día, es decir, si nos hablaban de informática, tenéis que hacer esto con vuestro ordenador, o para las tarifas, tenéis que aplicar esto, pues esto yo lo apunto y luego lo aplico. Y luego hay otras charlas, como por ejemplo una traductora que estaba ciega, claro, yo lo que ella nos enseñó no lo puedo aplicar, pero no deja de ser interesante, porque es subir un nuevo mundo dentro de la traducción. Y bueno, esto por una parte. Luego también quería hablar, desde los encargos, sobre mi trabajo dentro del mundo de traducción, porque estoy intentando hacer cosas con la traducción, estoy intentando más que nada traducir mucho para ya entrar en el mundo de traducción de verdad, y creo que eso se consigue simplemente traduciendo. Y tenemos muchas clases en los que hay mucho trabajo, pero no consisten en traducir o en cosas con el idioma directamente. Y suelo asistir y tal, pero no tengo el mismo interés que por quizás esta asignatura y por mis actividades fuera de la universidad, que las considero bastante más importantes. Entonces, bueno, hace un mes más o menos entré en el grupo de traductores de Tech Talks y he traducido desde entonces, he subtitulado desde entonces 4 vídeos de temáticas totalmente diferentes, pero tampoco muy largos. Por ejemplo, uno fue sobre una charla que dieron nivel bastante básico de la neurología,
Luego traduje también otra charla, que fue sobre una chica keniata que había vivido todo el proceso de la tradición de allí, que es de la relación, el casamiento a los 12 años, etcétera, y fue muy interesante. De hecho, pues estaba subtitulando y estaba llorando, y fue muy interesante. Luego también otro vídeo sobre la crisis en España, y finalmente un vídeo muy cortito de 4 minutos que era sobre una receta de tortilla de patatas. La mayoría de estos vídeos los he traducido al vasco por el hecho de que ya hay muchos traductores en el grupo y en cuanto mandan un email con que hay vídeos nuevos tal, los suelen coger enseguida. Entonces yo pensé, bueno, a mí me vendrá bien hacer traducciones al vasco porque el año que viene cogeré asignaturas de interpretación, sobre todo del español al vasco, y creo que me vendrá bien repasar un poquito las cosas, porque yo suelo hablar normalmente en vasco con mis amigos, con mi familia, etcétera, pero suele ser un vasco bastante más informal, y como seguramente ya sabrás, pues el vasco tiene dialectos y son muy cerrados, no tiene nada que ver con el español o el inglés, son totalmente diferentes. Entonces yo aquí suelo hablar un dialecto bastante cerrado porque vivo en un pueblo y creo que me vendrá bien repasar un poco otra vez el euskera batúa, que es el euskera, vamos a decir, unificado y el que se utiliza para los libros y para las publicaciones en general. Y entonces, bueno, he empezado con esto y espero que pueda seguir. Y aparte de esto también he mandado 2 correos. Uno es a la ONU porque entré en una página donde pedían traductores voluntarios y hay muchísimos trabajos puestos donde los traductores tienen que mandar una solicitud y casi todos son en idiomas diferentes, pero encontré un documento bastante interesante y tampoco muy largo porque tenía creo que alrededor de 3000 palabras de Mind Action dentro de la ONU para traducir del inglés al español. Y entonces yo pensé, pues, ¿por qué no? Me pareció un proyecto bastante interesante. Y entonces les mandé la aplicación, pero mi solicitud, pero todavía no he recibido ninguna respuesta. Y esto es por mi parte, más o menos, con lo que estoy ahora moviéndome, aparte de mi blog, que quizás no tengo muchas actualizaciones, pero estoy siempre pendiente también de los demás blogs porque me aportan mucha información, muchas novedades y lo suelo ir publicando en mi Twitter. Aunque por ahora mi Twitter no está principalmente, vamos a decir, enteramente dedicada a la traducción. Yo también suelo poner cosas de mi vida privada y todavía creo que quizás no es el momento adecuado de empezar a hacer un Facebook o un Twitter exclusivamente para la traducción. Aún así, ya estoy pensando también en cosas diferentes, pues por ejemplo un nombre para crear mi propia marca personal, no porque vaya a empezar a trabajar o porque vaya a hacer algo, simplemente para que ya la gente lo vaya escuchando y cuando acabe la carrera ya pueda tener mi marca más o menos establecida dentro de un círculo, aunque sea pequeño, pues dentro de ese círculo. Y entonces yo estoy buscando nombres y no sé muy bien cómo buscar el nombre porque tengo mucho lío. Por una parte creo que mi nombre, Olatz, al ser vasco y no tan común, creo que puede servir como una marca. Pero tampoco quiero poner Olatz Traducciones, Olatz Translation, no sé qué, no. Quiero hacer algo diferente, pero mi imaginación es bastante nula y tampoco he dado todavía con... Me tiene que convencer algo desde el primer instante que lo vea, decir, ¡buah, esto me gusta! Y entonces, bueno, estoy un poco mirando. Y aparte de eso también, un logotipo, que no es que voy a crear ninguna empresa, ningún nada, pero me gustaría tener un logotipo. Y mi mejor amiga, que está estudiando diseño gráfico, pues hablé con ella y entonces hemos quedado hoy para hablar sobre el tema y yo creo que entre las dos diseñaremos alguna cosa interesante. Creo que, bueno, no es
para trabajo, para, no sé, para nada de ese tipo, pero creo que es un buen paso y que estoy motivada para eso y que tampoco pierdo nada, tampoco es una pérdida de tiempo. Y entonces, pues no, estoy muy contenta por esa parte. Igual también porque ahora estoy de vacaciones y estoy más relajada. Como no me voy a ir a ningún sitio, aunque sea un poco raro, pues tengo tiempo para salir con mis amigas por la tarde, pero por la mañana puedo trabajar. Puedo levantarme pronto y a las 8 ya ponerme a traducir o a hacer mis cosas. Entonces es bastante interesante. Y ahora con los encargos. Como bueno, a raíz de haber ido a Granada no pude hacer el glosario de mi parte de traducción a tiempo, porque allí no tenía ni ordenador ni nada para hacernos el móvil para poder comunicarme con mi grupo, pero nada más. Entonces me dijeron a ver si estaría dispuesta a ser correctora, y por mí encantadísima, porque a mí me gusta corregir y, como dije en el vídeo anterior y probablemente en los anteriores en general, creo que es un hábito que no lo tengo muy asentado en mi proceso de traducción y que debería de empezar a tomármelo más en serio. Y ahora, al tener que corregir los trabajos, no solamente el mío propio, sino que el de mis compañeros, tengo un compromiso más serio. Entonces, pues me gusta mi rol en este caso. No voy a tener que traducir, pero voy a tener que corregir. Hace 2 días me mandó Talia su traducción, y ayer empecé a corregirlo. Estaba muy bien sintácticamente, pero tenía muchas dudas respecto a la aplicación del glosario y cositas pequeñas como espacios, cursivas, incluso algunos conceptos. Y hoy he quedado con Maider, que también es la revisora, y Talia para hablar sobre el tema. Todavía no he acabado de corregir su parte, pero más o menos pues ya lo tengo dominado, en el sentido de que ya controlo el tema y voy adelante. Y respecto al 5.º encargo, pues tengo mucho miedo, porque a mí me gusta mucho la poesía. Tampoco leo mucha poesía, pero, y aunque este año pues nada, prácticamente nada, durante los años anteriores he solido escribir bastante poesía. Eso sí, nunca en castellano, siempre en euskera. Y me gusta bastante, escribo a veces reflexiones, que aunque no sean poesía, más o menos son poesía, y me gusta mucho ese mundo. Pero cuando leí la parte mía, que tenía que traducir en general toda, pero mi parte más de conciencia, de lo que tenía que traducir, me encontré un poco perdida, en el sentido de que sí lo puedo traducir, pero le tengo que dar ese toque, como cuando lo escribo en vasco. Y se me hace muy difícil, porque además son 2 idiomas que no son el vasco, ni el idioma del que tengo que traducir, ni al que tengo que traducir. Y el vasco es el idioma con el que más familiarizada estoy respecto a ese tema. Entonces, no sé cómo lo haré. Yo creo que lo haré bien, porque le pondré ganas y lo haré bien, pero por ahora pues tampoco tengo mucho que decir respecto a ese encargo, porque pues eso, tampoco me he metido de pleno. He estado sacando vocabulario que no conocía, porque hay vocabulario diferente y también hay algún que otro arcaísmo que me produce un poco de temblor cuando lo leo, pero eso, creo que lo haré bastante bien. Y si no, pues poco más. Es esto lo que estoy haciendo respecto a la traducción y estoy muy contenta, con muchas ganas de trabajar y de aprender, porque aquí también entra el tema de que el año que viene, que me voy 6 meses a Canadá, y yo normalmente, pues, cuando estoy fuera es que no hago nada. Entonces tengo un poco de miedo a que pase un poco del tema, y ya es el último año de carrera. Entonces, lo que sí que he conseguido es, tengo 4 asignaturas en el primer cuatrimestre y 5 en el segundo, y aparte de eso el trabajo de fin de grado. Entonces lo que he conseguido es pasar prácticas 6
del segundo cuatrimestre al primer cuatrimestre, y entonces allí en Canadá tendré que hacer tres asignaturas de práctica. ¿Me preocupa? Sí me preocupa,